¿Por qué esa vieja parásita apareció aquí? No tenemos lugar para ti. Los gritos de Marta resonaron por toda mi casa de playa como una bofetada en el alma. Ahí estaba yo, parada en la entrada de mi propio hogar, con las llaves temblando en mi mano, viendo cómo mi nuera me miraba con desprecio absoluto desde mi terraza. Había llegado temprano esa mañana de viernes, esperando encontrar mi refugio vacío y silencioso como siempre. En cambio, me topé con una escena que jamás olvidaré. Mi casa estaba completamente tomada por la familia de Marta. Había al menos 3 autos desconocidos en mi jardín, música a todo volumen saliendo de mi sala, y el olor a comida quemada llenando el aire. Niños corrían por mi terraza gritando y jugando fútbol contra mis macetas de geranios rojos que había cuidado durante años. El césped que yo misma regaba cada fin de semana estaba pisoteado y lleno de latas de cerveza vacías. Las sillas de mimbre que compré con tanto cariño el año pasado estaban llenas de toallas mojadas y ropa sucia. Mi hermoso jardín parecía un campo de batalla después de una fiesta descontrolada. Cuando Marta me vio llegar, no mostró ni una pizca de vergüenza. Al contrario, se plantó en la puerta principal como si fuera la dueña y señora del lugar. Llevaba puesto uno de mis delantales favoritos, el que bordé con mis propias manos hace 10 años. Sus ojos tenían esa mirada fría que yo conocía tan bien, esa mirada que siempre me dirigía durante las cenas familiares cuando pensaba que nadie la estaba viendo. Marta, yo no sabía que estaban aquí, le dije con la voz más calmada que pude encontrar dentro de mi pecho oprimido. Esta es mi casa. Vengo aquí todos los feriados desde hace 20 años. Se rió. Se rió con una carcajada tan cruel que me hizo sentir pequeña, insignificante. Ay, por favor. Roberto me dijo que podíamos usar la casa todo el tiempo que quisiéramos. Además, nosotros estamos haciendo algo productivo aquí. Tú solo vienes a quejarte y a interrumpir nuestros planes familiares. Detrás de ella aparecieron más personas. Su hermana Verónica con sus 2 hijos adolescentes, su madre de cabello gris que me miró como si yo fuera una intrusa, y 3 personas más que ni siquiera conocía. Un hombre mayor con camisa hawaiana que parecía ser su tío, una mujer joven con un bebé en brazos, y otro hombre que fumaba tranquilamente en mi balcón como si nada. Todos me observaban con esa mezcla de molestia y sorpresa, como si mi presencia en mi propia casa fuera un inconveniente terrible. La madre de Marta se acercó y me miró de arriba abajo con desprecio. «¿Esta es la famosa suegra de la que tanto nos hablas?», le preguntó a su hija con voz burlona. Pensé que sería más imponente. Se ve bastante ordinaria. Las risitas maliciosas de los presentes me atravesaron como agujas. Ahí estaba yo, con mis 70 años, mi ropa sencilla de viaje, siendo juzgada por completos desconocidos en mi propia propiedad. «¿Dónde está Roberto?», pregunté, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Mi hijo tenía que estar aquí. Él me explicaría todo. Había algún malentendido. Roberto está trabajando, como siempre. A diferencia de ti, él tiene responsabilidades reales, Marta respondió mientras se cruzaba de brazos. Mira, doña Teodora, aquí no hay lugar para usted. Ya tenemos los cuartos ocupados, la cocina está siendo usada para preparar comida para toda la familia, y francamente, su presencia solo va a crear tensión innecesaria. Me quedé paralizada. En ese momento sentí como si el mundo se hubiera detenido. ¿Realmente me estaba echando de mi propia casa? ¿La casa que construí ladrillo por ladrillo después de quedar viuda? ¿La casa por la cual trabajé día y noche como costurera durante años para poder pagarla? Además, continuó Marta con una sonrisa venenosa, ya hablé con Roberto y acordamos que esta casa necesita ser más aprovechada. No tiene sentido que esté vacía la mayor parte del tiempo mientras usted vive cómodamente en la ciudad. Nosotros tenemos hijos que necesitan espacio para crecer. Las palabras me golpearon como piedras. 20 años construyendo esta casa después de que murió mi esposo. 20 años pagando cada centavo de la hipoteca con el dinero ganado cortando y cosiendo ropa para familias ajenas. 20 años cuidando cada detalle, cada planta, cada rincón de este lugar que se había convertido en mi santuario personal, mi único refugio del mundo. Esta casa es mía, Marta, logré decir, aunque mi voz sonaba más débil de lo que hubiera querido. Yo tengo los documentos, yo pago todos los gastos, yo. Ay, ya basta con eso, me interrumpió alzando la voz aún más. Siempre con lo mismo. Que si es suya, que si ella paga.
Roberto es su hijo, ¿no? Lo que es suyo también es de él, y lo que es de él también es mío. Así funcionan las familias normales. Los niños habían dejado de jugar, y ahora todos los presentes me miraban en silencio. Podía sentir sus ojos clavados en mí, juzgándome, esperando mi reacción. La humillación me quemaba las mejillas como fuego, pero algo dentro de mí se negaba a explotar, se negaba a darles el espectáculo que estaban esperando. Una de las adolescentes, que parecía ser sobrina de Marta, se acercó y me miró con insolencia. ¿Y por qué no se va a un hotel? Mi tía tiene razón, aquí ya no cabe nadie más. Está bien, querida, dije finalmente, con una sonrisa que me salió del alma pero que sé que no llegó a mis ojos. Entiendo perfectamente la situación. Marta sonrió victoriosa, creyendo que había ganado. Los demás asintieron satisfechos, como si hubieran presenciado una victoria justa. No tenían idea de lo que acababan de desatar. Mientras me alejaba de mi propia casa con pasos lentos y dignos, mi mente viajó 20 años atrás, a cuando esta propiedad no era más que un terreno baldío lleno de maleza y sueños. Tenía 50 años entonces, acababa de enviudar, y Roberto apenas tenía 25. Éramos solo nosotros dos contra el mundo, y yo había tomado la decisión más importante de mi vida, construir un refugio para nuestra familia. Recordé esa mañana de agosto cuando llegué al terreno con mis zapatos de trabajo y mi libreta de ahorros. Había juntado cada dólar trabajando como costurera, tomando encargos desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Vestidos de novia, uniformes escolares, arreglos de ropa, cortinas para casas ajenas. Mis dedos sangraron 1000 veces sobre esa máquina Singer que todavía conservo, pero cada puntada era un ladrillo más cerca de mi sueño. El arquitecto me miró con desconfianza cuando le dije que quería construir una casa de playa siendo viuda y costurera. Señora Cruz, esto va a costar al menos $20,000, me dijo mientras revisaba sus papeles. ¿Está segura de que puede afrontar este gasto? Yo saqué mi libreta del banco y se la puse enfrente. Tenía exactamente $23,000 ahorrados, centavo por centavo. Roberto me acompañó el primer día que llegaron los trabajadores. Tenía los ojos brillantes de emoción viendo cómo su madre convertía la pobreza en esperanza. «Mamá, ¿realmente vamos a tener una casa en la playa?», me preguntó mientras yo marcaba dónde irían los cimientos. «No solo la vamos a tener, hijo. La vamos a construir con nuestras propias manos». Y así fue. Durante 2 años, cada fin de semana manejé hasta aquí para supervisar la construcción. Cargué arena, pinté paredes, planté cada árbol del jardín. Roberto venía conmigo cuando no tenía clases en la universidad. Juntos elegimos los azulejos de la cocina, el color crema de las paredes, la posición exacta de cada ventana para que entrara la brisa del mar. Cuando por fin terminamos la casa, Roberto me abrazó en la terraza y me dijo: «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Algún día, cuando tenga familia, les voy a contar cómo mi madre construyó este paraíso con puro amor y trabajo». ¿Cómo había llegado ese mismo niño a permitir que su esposa me humillara en el lugar que construí con tanto sacrificio? La casa no era solo paredes y techo. Era el símbolo de mi independencia después de quedar viuda. Era la prueba de que una mujer sola podía salir adelante sin depender de nadie. Era mi refugio cuando el mundo se volvía demasiado pesado, mi lugar para recordar quién era Teodora Cruz antes de convertirme solo en la mamá de Roberto. Cada objeto dentro de esa casa tenía una historia. La mesa del comedor la compré con el dinero extra que gané haciendo vestidos de quinceañera durante 3 meses seguidos. Las cortinas de la sala las cosí yo misma con tela que conseguí en ofertas especiales. El juego de ollas de la cocina me costó $200 que ahorré dejando de comprar ropa nueva durante un año entero. Pero lo que más me dolía era recordar todas las veces que Marta había venido aquí como invitada. Los primeros años de su matrimonio con Roberto, ella se comportaba como una nuera agradecida. «Ay, suegra, qué casa tan hermosa tiene. Debe sentirse tan orgullosa de todo lo que logró». Me ayudaba a cocinar, jugaba con sus hijos en la playa, hasta me traía flores del mercado cuando venían de visita. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había comenzado a mirarme como si fuera una carga en lugar de la mujer que le había dado a su esposo? Tal vez fue cuando Roberto consiguió ese trabajo mejor pagado y ella dejó de trabajar. O tal vez cuando compraron su casa en la ciudad y comenzó a sentirse superior a la costurera viuda que vivía en un apartamento pequeño. Las señales habían estado ahí durante años,
pero yo las había ignorado. Sus comentarios sobre mi edad: suegra, ya debería descansar más, no es bueno que trabaje tanto a su edad. Sus sugerencias sobre mi ropa: ¿por qué no se compra algo más moderno? Roberto ahora gana bien, puede ayudarla. Sus indirectas sobre la casa: qué desperdicio que esta casa esté vacía la mayor parte del tiempo. Ahora entendía que había estado planeando esto durante mucho tiempo. La invasión de mi casa no había sido espontánea. Había sido calculada, pensada, diseñada para humillarme y apropiarse de lo que había construido con tanto esfuerzo. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una rabia pura y fría que me subía desde el estómago hasta la garganta. No era la rabia ciega que te hace gritar y perder el control. Era algo mucho más peligroso. Era la rabia inteligente de una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a décadas de trabajo duro. Marta había cometido un error fatal. Había subestimado a Teodora Cruz. Pensaba que era una anciana inofensiva que se quedaría callada ante la humillación. No sabía que estaba tratando con una mujer que había construido un imperio de $1 en $1, que había criado a un hijo ella sola, que había enfrentado al mundo con las manos vacías y había ganado. Pero lo que más me dolía no era la traición de Marta. Era la traición silenciosa de Roberto. Mi hijo, el niño que había cuidado cuando tenía fiebre, el joven que había apoyado durante la universidad, el hombre que me había prometido que siempre me protegería, había permitido que su esposa me tratara como basura en mi propia casa. Subí a mi auto y encendí el motor. Tenía que encontrar un hotel para pasar la noche, pero eso sería solo temporal. Muy temporal. Porque Marta Salas acababa de declarar una guerra que no tenía idea de cómo pelear. Y yo era una veterana. El Hotel Playa Dorada me costó $80 la noche, dinero que no había planeado gastar porque se suponía que dormiría en mi propia cama, en mi propia casa. Pero ahí estaba, registrándome como una turista más mientras mi hogar estaba ocupado por invasores que se creían con derechos sobre mi propiedad. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa arrogante de Marta, escuchaba sus palabras venenosas, sentía la humillación quemándome por dentro. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, tomando café y planeando mi siguiente movimiento. Decidí regresar a la casa para intentar hablar con calma. Tal vez había sido un malentendido. Tal vez Marta había reaccionado mal por el estrés de tener tanta familia reunida. Tal vez Roberto aparecería y pondría orden en la situación. Después de todo, era mi hijo. Él conocía mejor que nadie todo lo que había sacrificado por esa casa. Cuando llegué a las 8 de la mañana, encontré la puerta principal cerrada con llave. Mi propia puerta. Tuve que tocar el timbre de mi casa como si fuera una visita. La que me abrió fue Verónica, la hermana de Marta, todavía en pijama y con cara de fastidio. ¿Qué quiere ahora?, me preguntó sin siquiera saludarme buenos días. Vengo a buscar algunas de mis cosas personales, respondí con la mayor dignidad posible. Y necesito hablar con Marta sobre esta situación. Marta está durmiendo. Y sus cosas ya no están aquí. Las guardamos en bolsas en el garaje para que no estorben. ¿Mis cosas en bolsas? ¿En el garaje? Sentí como si me hubieran dado una puñalada en el pecho. ¿Cómo que mis cosas están en bolsas? Esta es mi casa, Verónica. Todas las cosas que están aquí son mías. Mira, señora, no quiero problemas. Pero Marta me explicó toda la situación. Roberto le dio permiso para usar la casa y ustedes ya arreglaron todo. No sé por qué viene a hacer drama ahora. Me dejó pasar, pero me sentí como una intrusa en mi propio hogar. El olor era diferente. Olía a comida extraña, a cigarrillos, a perfumes baratos. Mi sala estaba llena de colchones inflables y ropa tirada por todos lados. Los muebles que había elegido con tanto cariño estaban manchados y desordenados. Cuando entré a la cocina, el corazón casi se me sale del pecho. Mi hermosa cocina, la que había diseñado pensando en todas las comidas familiares que prepararía allí, estaba completamente destruida. La estufa tenía grasa quemada, el fregadero estaba lleno de platos sucios que ya olían mal, y habían usado mis mejores ollas para cocinar algo que había dejado manchas permanentes en el fondo. ¿Dónde están mis platos de porcelana?, pregunté con la voz temblorosa. Ah, esos. Se rompieron algunos. Los niños estaban jugando y ya sabe cómo son. Marta dice que eran muy viejos de todas formas.
Mis platos de porcelana. Los que había comprado uno por uno durante años, ahorrando para completar el juego. Los que había usado solo en ocasiones especiales porque los cuidaba como tesoros. Rotos. Desechados. Como si no valieran nada. Subí las escaleras hacia mi dormitorio principal, el santuario donde había planeado descansar esos días. La puerta estaba abierta y adentro estaba la madre de Marta, ya vestida, organizando ropa en mi closet como si fuera suyo. Disculpe, le dije tratando de mantener la compostura. Este es mi cuarto. Ay, mijita, Marta me explicó todo. No se preocupe, yo cuido muy bien las cosas. Mire, hasta le organicé su ropa en estas bolsas para que no se arrugue. Mis vestidos, mis blusas, mis zapatos, toda mi ropa personal estaba metida en bolsas de plástico como si fuera basura para donar. En mi cama estaban durmiendo 2 niños que no conocía, y mis almohadas favoritas estaban en el suelo llenas de manchas. Señora, necesito que saque a estos niños de mi cama, dije con firmeza. ¿Su cama? Ay, por favor. Marta me dijo que usted ya no va a usar este cuarto. Los niños necesitan dormir cómodos, no en el suelo. Era como vivir una pesadilla. En mi propia casa me trataban como si fuera yo la intrusa, como si mis 30 años de trabajo y sacrificio no significaran nada. Como si mis derechos sobre mi propiedad fueran solo caprichos de vieja. Bajé las escaleras temblando de indignación y busqué a Marta. La encontré en la terraza, tomando café en una de mis tazas favoritas, vistiendo mi bata de casa, hablando por teléfono como si fuera la dueña del lugar. Sí, mami, la casa está hermosa. No te preocupes, ya arreglé todo. La suegra ya entendió cómo están las cosas ahora. Se reía mientras hablaba, como si mi humillación fuera un chiste gracioso. Cuando me vio, colgó el teléfono y me miró con fastidio. ¿Qué hace aquí tan temprano? Pensé que había quedado claro que no había lugar para usted. Marta, necesitamos hablar seriamente. Esta casa es legalmente mía. Yo pago los impuestos, yo pago el mantenimiento, yo tengo todos los documentos. Roberto no tiene derecho a darle permisos sobre mi propiedad sin consultarme. Ay, por favor, no empiece con sus dramas legales. Roberto es su hijo, ¿verdad? Los hijos heredan de los padres. Es normal. Además, nosotros estamos cuidando la casa mejor que usted. Mire qué llena está de familia, qué alegre se ve. ¿Alegre? Han destrozado mi cocina. Rompieron mis platos. Pusieron mi ropa en bolsas como si fuera basura. Bueno, es que usted tiene muchas cosas viejas que ya no sirven. Aprovechamos para hacer limpieza general. Le hicimos un favor. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer había invadido mi casa, había destruido mis pertenencias, había humillado mi memoria y mis recuerdos, y encima me decía que me había hecho un favor. ¿Dónde está Roberto?, pregunté por última vez. Ya le dije que está trabajando. Pero no se preocupe, él está completamente de acuerdo con todo esto. De hecho, fue idea de él. Dice que ya es hora de que esta casa se use para algo productivo en lugar de estar vacía esperando sus visitas ocasionales. Esa mentira me partió el corazón. Conocía a mi hijo mejor que nadie. Roberto jamás habría planeado algo así a mis espaldas. Pero entonces, ¿por qué no estaba aquí defendiéndome? ¿Por qué permitía que su esposa me tratara así? Marta, voy a ser muy clara contigo. Tienes hasta mañana para sacar a toda tu familia de mi casa. Esta situación va a terminar ahora. Se rió con esa carcajada cruel que ya conocía demasiado bien. ¿O qué? ¿Va a llamar a la policía? ¿Va a demandar a su propio hijo? No sea ridícula, doña Teodora. Usted sabe que no puede hacer nada contra nosotros. Somos familia. En ese momento supe que tenía razón en una cosa. Éramos familia. Pero había olvidado una regla fundamental de las familias verdaderas. Los lobos no atacan a la manada. Y ella acababa de atacar a la loba más vieja y más sabia de todas. Sonreí y me di la vuelta para salir. Tienes razón, Marta. Somos familia. Y ya verás lo que significa eso realmente. Esa tarde regresé a la casa con una excusa. Había olvidado buscar unos medicamentos importantes en mi botiquín del baño. Marta me dejó entrar con desgana, pero no me acompañó.
Estaba demasiado ocupada organizando una parrillada en mi terraza con toda su familia extendida. Mientras subía las escaleras hacia mi baño, aproveché para inspeccionar realmente el daño que habían hecho a mi hogar. Lo que encontré fue aún peor de lo que había imaginado. Mi cuarto principal no solo estaba ocupado por la madre de Marta y los niños desconocidos. Habían movido mi tocador de lugar, habían rayado el espejo con algún objeto filoso y habían usado mis cajones para guardar su ropa interior sucia. El baño era una pesadilla. Mi bañera de porcelana blanca, la que había mandado a instalar especialmente porque soñaba con tomar baños relajantes después de días largos de trabajo, estaba manchada con tinte de cabello negro. Las toallas que había bordado a mano estaban tiradas en el suelo, sucias y malolientes. Mis productos de cuidado personal habían desaparecido, seguramente usados por todas las mujeres de la familia de Marta. Pero lo que realmente me hizo temblar de rabia fue lo que encontré en mi closet secreto. Detrás del armario principal tenía un pequeño espacio donde guardaba mis documentos más importantes y algunos objetos de valor sentimental. Era mi lugar ultra privado, donde nadie más sabía que existía. El espacio había sido descubierto y violado. Mis documentos estaban revueltos, algunos en el suelo. Las joyas que había heredado de mi madre habían desaparecido. Los títulos de propiedad de la casa estaban arrugados, como si alguien los hubiera estado revisando y manipulando sin cuidado. Pero lo más alarmante fue encontrar papeles que no eran míos. Documentos legales con el nombre de Roberto y Marta. Los tomé con manos temblorosas y los leí rápidamente. Era una solicitud para cambiar la titularidad de la propiedad. Querían transferir la casa a nombre de Roberto, alegando que yo, por mi edad avanzada y condición mental deteriorada, ya no era capaz de manejar propiedades de gran valor. ¿Condición mental deteriorada? Yo, la mujer que había manejado sus finanzas perfectamente durante 70 años, que había construido un patrimonio desde cero, que seguía trabajando y manteniendo su independencia económica. Me querían declarar incapaz mentalmente para robarme mi casa. El papel tenía fecha de la semana pasada. Esto confirmaba que la invasión de mi casa no había sido espontánea. Había sido parte de un plan elaborado para apropiarse de mi propiedad usando la ley a su favor. En el fondo de los papeles encontré algo que me heló la sangre. Una cotización de una inmobiliaria. Habían tasado mi casa de playa en $120,000. Y había una nota manuscrita con la letra de Marta. Con este dinero podemos comprar el apartamento más grande y mandar a los niños a escuela privada. Solo necesitamos que R firme los papeles y que la vieja no cause problemas. La vieja. Así me llamaban. La vieja que no debía causar problemas mientras la despojaban de todo lo que había construido en la vida. Guardé todos los documentos en mi bolsa. Eran la evidencia que necesitaba para entender completamente la situación. No era solo una invasión familiar. Era un robo planificado, un fraude elaborado para despojarme de mi patrimonio usando mi propia sangre como cómplice. Salí del closet y me dirigí hacia la ventana de mi cuarto. Desde allí podía ver perfectamente la terraza donde toda la familia de Marta estaba celebrando. Habían puesto música fuerte, estaban asando carne en mi parrilla nueva, usando mi juego de platos exteriores. Los niños corrían por mi jardín gritando y jugando sin supervisión, pisoteando las flores que había plantado con tanto amor. Pero lo que más me dolió fue ver a Verónica, la hermana de Marta, tomándose fotos selfies en diferentes rincones de mi casa, posando como si fuera su nueva propiedad. En una foto estaba sentada en mi hamaca favorita. En otra, estaba en la cocina sirviendo bebidas como si fuera la anfitriona. Las estaba subiendo a sus redes sociales con comentarios como «Vacaciones familiares en nuestra nueva casa de playa y bendecidos con este paraíso». Nuestra nueva casa. Ya no era ni siquiera la casa de la familia. Era su nueva casa. Tomé fotos de todo con mi teléfono. El desorden, el daño, las manchas, la ropa tirada. Si esto iba a convertirse en una batalla legal, necesitaba evidencias de cómo habían tratado mi propiedad. Cuando bajé las escaleras, escuché a Marta hablando por teléfono otra vez. Esta vez no se molestó en bajar la voz cuando me vio. No, mami, no te preocupes. El abogado dice que es muy fácil. Como Roberto es hijo único, él puede reclamar la herencia anticipada por incapacidad de la madre. Y una vez que la casa esté a su nombre, podemos hacer lo que queramos con ella. Herencia anticipada por incapacidad. Querían declararme mentalmente incapaz para robarme mi herencia mientras todavía estaba viva.
Sí, ya mandamos los papeles médicos falsos. $50 le pagamos al doctor ese de la clínica barata para que firmara un reporte diciendo que tiene demencia senil. Roberto al principio no quería, pero yo le expliqué que es por el bien de los niños. Papeles médicos falsos. Un doctor corrupto. Un reporte de demencia senil inventado. Mi propio hijo convencido de que despojarme era por el bien de los niños. La conversación continuó, pero yo ya no podía escuchar más. Mi mundo se estaba desmoronando no solo por la traición, sino por la sofisticación del engaño. Habían planeado cada detalle, cada mentira, cada documento falso necesario para robarme legalmente. Salí de la casa sin despedirme. Ya no había nada que hablar con esa mujer. Las palabras habían perdido todo significado. Esto ya no era una disputa familiar que se pudiera resolver con conversaciones y buenos sentimientos. Era una guerra. Y ellos habían disparado el primer tiro usando las armas más sucias posibles. Mentiras, documentos falsos, corrupción médica y la manipulación de mi propio hijo. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado a su enemigo. Pensaban que Teodora Cruz era una anciana indefensa que se rendiría ante la primera amenaza legal. No sabían que estaban peleando contra una mujer que había construido todo lo que tenían desde la nada. Una mujer que conocía el valor real del dinero, del trabajo honesto y de la justicia verdadera. Ahora era mi turno de planificar. El lunes por la mañana, Roberto finalmente apareció. Llegó a la casa en su auto nuevo, ese Toyota que había comprado con el dinero del ascenso que consiguió el año pasado. Lo vi estacionarse en mi entrada como si nada hubiera pasado, como si su familia no hubiera invadido mi hogar y destruido mi vida en un fin de semana. Yo estaba esperándolo en la terraza del hotel, observando mi casa con binoculares que había comprado en una tienda de deportes. Había pasado la noche en vela, organizando todos los documentos que había encontrado, tomando notas, preparándome para este momento. Sabía que Roberto vendría eventualmente. Tenía que venir. Su plan no podía ejecutarse sin su firma personal. Lo vi saludar a Marta con un beso en la mejilla, abrazar a algunos de los niños que corrían por el jardín, comportarse como si esto fuera completamente normal. Como si su madre no hubiera sido humillada y expulsada de su propia casa. Como si él no fuera cómplice de un fraude elaborado para robarme mi patrimonio. Esperé 20 minutos antes de caminar hacia la casa. Necesitaba que se sintiera cómodo, que creyera que tenía control de la situación. Cuando toqué el timbre, fue él quien me abrió la puerta. «Mamá», me dijo con esa sonrisa forzada que ponía cuando sabía que había hecho algo malo. La misma sonrisa que usaba cuando era niño, y yo lo descubría mintiendo sobre sus calificaciones. «¿Cómo estás?» Marta me contó que viniste el fin de semana. «¿Marta te contó?», repetí lentamente, midiendo cada palabra. «¿Es todo lo que te contó, Roberto?» «Bueno, sí. Me dijo que hubo un pequeño malentendido, pero que ya todo está arreglado. Pensé que habíamos hablado sobre esto antes». «¿Habíamos hablado sobre qué, exactamente?» Roberto se puso nervioso. Empezó a jugar con las llaves del auto como siempre hacía cuando mentía. Sobre el uso de la casa. «Tú sabes que viene muy poco, mamá. Y nosotros tenemos la familia de Marta que necesita un lugar donde reunirse para las vacaciones». «Ah, ya veo. Y también habíamos hablado sobre declararme mentalmente incapaz». Su cara se puso blanca como papel. ¿Qué estás diciendo?» Saqué los documentos de mi bolsa y se los puse enfrente. «Estoy hablando de esto, Roberto. Solicitud para transferencia de propiedad por incapacidad mental de la propietaria. ¿Te suena familiar?» Sus manos temblaron al tomar los papeles. Por un momento vi a mi hijo real, al niño asustado que había criado yo sola durante tantos años. Pero ese momento duró solo unos segundos antes de que Marta apareciera detrás de él. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con esa voz controladora que usaba siempre. «Roberto, pensé que habíamos quedado en que no había nada de qué hablar». «Marta», ella encontró los papeles. «¿Cuáles papeles?», preguntó haciéndose la inocente. «Roberto, tu mamá está confundida otra vez. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada». «No estoy confundida, Marta. Y tampoco soy senil, como dice el reporte médico falso que pagaste $50 por él». La máscara se le cayó completamente.
Sus ojos se llenaron de odio puro. Estuviste espiando nuestras conversaciones privadas. Estuve defendiendo mi casa de invasores y ladrones. Ladrones, gritó. Nosotros no somos ladrones. Roberto es tu hijo. Tiene derecho a esta propiedad. Roberto tiene derecho a heredar cuando yo muera, no a robarme mientras estoy viva. Ay, por favor. Usted ya está vieja, doña Teodora. ¿Cuántos años más va a vivir? ¿Por qué no mejor nos deja hacer algo productivo con esta casa en lugar de que se quede vacía esperando sus visitas ocasionales? El silencio que siguió fue sepulcral. Roberto tenía la cabeza baja, como un niño castigado. La madre de Marta y Verónica habían salido de la casa y estaban escuchando desde la terraza. Los niños habían dejado de jugar y nos miraban con curiosidad. ¿De verdad acabas de sugerirle a mi madre que se apure en morirse para que puedas quedarte con su casa? Roberto finalmente alzó la voz. Yo no dije eso, Marta se defendió. Solo dije que ella ya no necesita tantas propiedades a su edad. ¿Y quién eres tú para decidir qué necesito o qué no necesito? Le pregunté directamente. ¿Quién te crees que eres para invadir mi casa, destruir mis pertenencias, robar mis joyas y planificar despojarme de mi patrimonio con documentos falsos? Nosotros no robamos nada. ¿No? ¿Dónde están los aretes de perlas que me dejó mi madre? ¿Dónde está el reloj de oro de mi esposo? ¿Dónde están las monedas de plata que había guardado en mi closet secreto? Roberto me miró con sorpresa. ¿Qué monedas de plata? Las que tu esposa ya sabe que existen porque revisó todos mis documentos privados buscando maneras de robarme. Eso es mentira, gritó Marta, pero su cara la delató. Roberto, le dije a mi hijo con la voz más calmada que pude encontrar, necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Sabías tú de los papeles de transferencia de propiedad? Yo. Díselo, Marta le gritó. Dile que sí sabías. Dile que estás de acuerdo. Dile que ya es hora de que piense en su familia real en lugar de complacer a su mamá toda la vida. Cállate, Marta. Roberto finalmente explotó. Cállate de una vez. Todos nos quedamos en silencio. Roberto nunca le gritaba a su esposa. Era un hombre tranquilo, evitaba los conflictos, siempre buscaba la paz familiar. Verlo perder el control así fue impactante para todos. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, yo no quería que las cosas llegaran a esto. Pero sabías de los papeles, ¿sí o no? Sí, susurró. Sí sabía. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Una cosa era sospechar la traición de mi hijo. Otra muy diferente era escucharlo confirmarla con su propia voz. Y el reporte médico falso también. Marta dijo que era solo una formalidad. Que todos los hijos tienen que hacer eso cuando los padres llegan a cierta edad. Que era normal, que era para protegerte. ¿Protegerme de qué, Roberto? De tomar decisiones equivocadas con tu dinero. ¿Qué decisiones equivocadas? Gastar mi dinero en mi casa para mis vacaciones. No, mamá. Pero Marta tiene razón en que la casa está vacía la mayor parte del tiempo, y nosotros tenemos gastos, tenemos hijos que necesitan. Y por eso decidieron robarme en lugar de pedirme ayuda. No te estamos robando, Marta interrumpió otra vez. Te estamos ayudando a ser más práctica con tu dinero. Ayudándome a ser práctica falsificando reportes médicos, inventando que tengo demencia, e invadiendo mi casa como ladrones. Ya basta, gritó Marta. Roberto, dile la verdad de una vez. Dile que ya hablaste con el abogado, que los papeles ya están listos, que solo falta tu firma para transferir la propiedad. Dile que ya es hora de que actúes como un hombre en lugar de como un niño obediente. Roberto me miró con ojos llenos de vergüenza y dolor. Mamá, perdóname. ¿Me pides perdón y al mismo tiempo me vas a robar mi casa? No es robar. Es asegurar el futuro de mis hijos. Destruyendo el presente de tu madre. No respondió. Se quedó ahí parado, entre su esposa que lo presionaba para que firmara mi sentencia de muerte financiera, y su madre que lo miraba con el corazón roto. Está bien, Roberto, le dije finalmente. Ya entendí. Ya sé dónde están tus lealtades. Me di la vuelta para caminar hacia mi auto,
pero me detuve y volteé a verlos a todos. Solo una cosa más. Ustedes pensaron que Teodora Cruz era una anciana indefensa que se rendiría sin pelear. Se equivocaron. Peleé contra la pobreza y gané. Peleé contra la viudez y gané. Construí esta propiedad ladrillo por ladrillo cuando ustedes ni siquiera existían en mi vida. Y ahora voy a pelear contra ustedes. Y también voy a ganar. La sonrisa de victoria se borró de la cara de Marta. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. ¿Con qué abogado?, me preguntó con voz temblorosa. Usted no tiene dinero para pleitos legales. Sonreí. ¿Quién te dijo que no tengo dinero, querida? Salí de mi casa con la dignidad intacta, pero con el corazón destrozado. Roberto había elegido. Había elegido el dinero fácil por encima de la mujer que lo había criado, educado y amado incondicionalmente durante 45 años. Había elegido los gritos manipuladores de su esposa por encima de la voz silenciosa de su propia conciencia. Pero si pensaban que me iba a quedar llorando en un rincón, se habían equivocado completamente. Manejé directo al banco. Necesitaba revisar exactamente cuánto dinero tenía disponible para esta guerra. Durante los últimos 20 años había seguido ahorrando religiosamente, incluso después de terminar de pagar la casa. Cada mes separaba $300 de mi pensión y los ingresos de mi trabajo de costura. Había aprendido desde joven que el dinero ahorrado era poder, era seguridad, era libertad. El gerente del banco, señor Alejandro Pérez, me conocía desde hacía 15 años. Era un hombre serio, profesional, que siempre había respetado mi disciplina financiera. Doña Teodora, ¿en qué le puedo ayudar hoy? Necesito saber el saldo exacto de todas mis cuentas. Y necesito hablar de un tema legal delicado. Cuando me mostró los números en la pantalla, sonreí por primera vez en días. Tenía $87,000 en ahorros, más $23,000 en certificados de depósito, y $12,000 en mi cuenta corriente. $122,000 en total. Marta había calculado mal. Pensaba que era una vieja pobre que dependía únicamente de una pensión mísera. No sabía que Teodora Cruz había sido una hormiguita trabajadora toda su vida, guardando cada centavo para protegerse de exactamente este tipo de situaciones. Señor Pérez, necesito que congele cualquier intento de acceso a mis cuentas por parte de terceros. Y necesito una carta oficial del banco confirmando mi capacidad mental para manejar mis finanzas. Por supuesto, doña Teodora. ¿Hay algún problema? Mi familia está tratando de declararme mentalmente incapaz para quedarse con mi patrimonio. Su cara se puso seria. Eso es muy grave. ¿Necesita recomendación de algún abogado especializado? Sí, por favor. Me dio el nombre y teléfono de Tomás Galindo, un abogado especializado en derecho de familia y estafas patrimoniales. Es el mejor en este tipo de casos. Dígale que va de mi parte. Salí del banco con una nueva energía corriendo por mis venas. No era solo la tranquilidad de saber que tenía recursos económicos para defenderme. Era la claridad mental de tener un plan de acción concreto. Llamé a Tomás Galindo desde el estacionamiento del banco. Su secretaria me dio cita para esa misma tarde. El licenciado puede recibirla a las 4. Es urgente, ¿verdad? Muy urgente. Pasé el resto de la mañana organizando todos los documentos que había recopilado. Los papeles de transferencia de propiedad falsos, fotos del daño a mi casa, la lista de objetos robados, copias de todos mis títulos de propiedad legítimos. También imprimí capturas de pantalla de las redes sociales de Verónica, donde presumía estar en su nueva casa de playa. A las 4 en punto estaba sentada en la elegante oficina de Tomás Galindo. Era un hombre de unos 65 años, canoso, con ojos inteligentes y modales profesionales que inspiraban confianza inmediata. Señora Cruz, cuénteme todo desde el principio. No omita ningún detalle. Le narré toda la historia. La invasión de mi casa, las humillaciones de Marta, los documentos fraudulentos, el reporte médico falso, las joyas robadas, la traición de Roberto. Él tomaba notas detalladas, haciendo preguntas precisas que demostraban su experiencia en este tipo de casos. ¿Usted tiene los documentos originales de la propiedad? Sí, todos. La casa está 100% a mi nombre. Yo pagué cada centavo de la construcción y mantengo todos los recibos desde hace 20 años.
El doctor que supuestamente firmó el reporte de demencia la ha examinado alguna vez. Jamás en mi vida lo había visto. Ni siquiera sé cómo se llama. Excelente. Eso es falsificación de documentos médicos, un delito federal. Las joyas robadas tienen algún tipo de documentación o seguro. Algunas sí. Especialmente el reloj de mi esposo, que está asegurado por $3,000. Tomás sonrió. Señora Cruz, su caso es sólido. Muy sólido. Tenemos invasión de propiedad privada, robo, falsificación de documentos, intento de fraude patrimonial y posiblemente corrupción médica. Su familia metió las 4 patas. ¿Qué podemos hacer? Varias cosas. Primero, mañana mismo presentamos una demanda de desalojo por invasión ilegal. Segundo, reportamos el robo de sus joyas a la policía. Tercero, denunciamos la falsificación de documentos médicos ante el Colegio de Médicos y la Fiscalía. Y cuarto, solicitamos una orden de protección para evitar que sigan usando fraudulentamente su nombre. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso? El desalojo puede ser inmediato si el juez ve la evidencia clara de invasión. En casos como este, donde los invasores no tienen ningún derecho legal sobre la propiedad, la ley actúa rápido. ¿Y cuánto va a costar? Mis honorarios son $5,000 por todo el proceso. Puede pagarlos. Puedo pagarlos hoy mismo si quiere. Su sonrisa se hizo más amplia. Me gusta trabajar con clientes que toman en serio su defensa legal. Señora Cruz, su familia pensó que era una anciana indefensa, pero se equivocaron. Usted es una mujer preparada. Llevo 70 años preparándome para defenderme del mundo, licenciado. No voy a parar ahora. Excelente actitud. Una pregunta importante. ¿Está dispuesta a llevar esto hasta las últimas consecuencias? Porque cuando empecemos este proceso, su relación con su hijo probablemente no tenga vuelta atrás. Me quedé callada un momento, pensando en Roberto. En el niño que había sido, en el hombre que podría haber sido, en el cobarde en que se había convertido. Licenciado, mi hijo me traicionó por dinero. Me declaró mentalmente incapaz por dinero. Me humilló públicamente por dinero. Si nuestra relación se puede romper tan fácilmente por dinero, entonces nunca fue una relación real. ¿Y si él trata de arrepentirse y pedirle perdón durante el proceso? Entonces debió pensarlo antes de firmar papeles para robarme. Los arrepentimientos después de ser descubierto no cuentan. Tomás asintió con respeto. Entendido. Vamos a proceder con todo. Mañana a primera hora presentamos todas las demandas. Hay una cosa más, licenciado. Quiero que entiendan que subestimaron completamente a su oponente. Quiero que aprendan que las consecuencias de traicionar a la familia son reales y permanentes. ¿Qué tiene en mente? Quiero que esta demanda sea pública. Quiero que todos sus amigos, vecinos y conocidos sepan exactamente lo que hicieron. Quiero que el costo social de su traición sea tan alto como el costo legal. Eso se puede arreglar. Los registros judiciales son públicos, y podemos asegurarnos de que los medios locales se enteren de un caso tan escandaloso. Salí de esa oficina sintiéndome completamente diferente a como había entrado. Ya no era Teodora Cruz, la madre traicionada y humillada. Ahora era Teodora Cruz, la mujer que se defendía con todas las armas legales a su disposición. Esa noche, desde mi cuarto de hotel, llamé a mi hermana Laura en México. Le conté toda la situación. Teodora, no puedo creer que Roberto haya hecho eso. Después de todo lo que sacrificaste por él. Ya no importa lo que sacrifiqué, Laura. Importa lo que voy a recuperar. Necesitas que vaya a ayudarte. No, hermana. Esta batalla la tengo que pelear sola. Pero gracias por ofrecer. Colgué el teléfono y me senté en la cama mirando hacia mi casa. Desde la ventana del hotel podía ver las luces encendidas, la música que seguía sonando, la celebración que continuaba como si nada hubiera pasado. Mañana iba a ser un día muy diferente para todos ellos. Sonreí en la oscuridad. Teodora Cruz había regresado a la guerra. El martes a las 8 de la mañana, Tomás Galindo llegó a mi casa con 3 documentos legales, un oficial de policía y un notario público. Yo llegué exactamente al mismo tiempo en un taxi,
vestida con mi mejor traje gris y llevando una carpeta llena de evidencias. La familia de Marta estaba desayunando en mi terraza cuando vieron la caravana legal estacionarse en la entrada. Vi cómo Marta dejaba caer su taza de café cuando reconoció las placas oficiales del auto policial. «Buenos días», dijo Tomás con voz profesional y fuerte. «Soy el abogado Tomás Galindo, representante legal de la señora Teodora Cruz, propietaria legítima de esta propiedad. Venimos a notificar una orden de desalojo inmediato por invasión ilegal de propiedad privada». Marta salió corriendo de la terraza con cara de pánico. «¿Qué están diciendo? Esta es la casa de mi esposo. Nosotros tenemos derecho a estar aquí». «Señora», respondió el oficial de policía, ¿tiene usted algún documento que demuestre derechos legales sobre esta propiedad? Mi esposo es el hijo de la dueña. Él me dio permiso». «¿Dónde está su esposo en este momento?» Está trabajando». Tomás sacó los primeros documentos. «Aquí tengo la escritura original de la propiedad, completamente a nombre de la señora Teodora Cruz. También tengo los recibos de impuestos prediales de los últimos 5 años, todos pagados por la señora Cruz. Y tengo esta orden judicial de desalojo inmediato por invasión sin consentimiento del propietario». La madre de Marta apareció detrás de su hija, visiblemente nerviosa. «¿Qué está pasando aquí?» «Lo que está pasando», dije con voz calmada pero firme, «es que ustedes invadieron mi casa sin mi consentimiento, destruyeron mi propiedad, robaron mis pertenencias, y trataron de despojarme de mi patrimonio usando documentos falsos. Ahora van a enfrentar las consecuencias legales». Verónica salió de la casa grabando todo con su teléfono. «Esto es abuso contra ancianos. La señora está loca y nos está acosando». «Señorita», intervino el notario público, «deténgase de grabar inmediatamente. Esta es una diligencia judicial oficial y usted no tiene autorización para documentarla». Tomás sacó más papeles. «También tengo aquí una denuncia formal por robo de joyas y objetos de valor, con la lista detallada de todos los artículos desaparecidos y sus valores estimados». «Nosotros no robamos nada», gritó Marta. «¿Dónde están los aretes de perlas que pertenecieron a la madre de la señora Cruz?», preguntó el oficial de policía. Yo no sé de qué aretes hablan». «Y el reloj de oro del difunto esposo de la señora Cruz, asegurado por $3,000. Marta se quedó callada. Su cara se puso roja de la vergüenza. «Además», continuó Tomás, «tenemos evidencia de falsificación de documentos médicos para intentar declarar mentalmente incapaz a la señora Cruz. Esto es un delito federal punible con cárcel». «¿Documentos médicos?», preguntó el oficial. «¿Qué clase de documentos?». Le mostré los papeles que había encontrado. Un reporte falso alegando que tengo demencia senil, firmado por un doctor que jamás me ha examinado, pagado con $50 para facilitar el robo de mi propiedad». El policía revisó los documentos y frunció el ceño. «Esto es muy serio». «Señora», le dijo a Marta, «usted pagó por un reporte médico falso». Yo no. Nosotros solo queríamos». «¿Solo querían qué?». «Queríamos ayudarla. Ella ya está muy vieja para manejar tantas propiedades. Y por eso decidieron robarle su casa usando documentos fraudulentos». En ese momento llegó Roberto manejando a toda velocidad. Se bajó del carro con cara de desesperación total. Seguramente alguien le había avisado sobre la llegada de la policía. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó casi sin aliento. «Su esposa y su familia están siendo desalojadas legalmente de la propiedad de su madre por invasión ilegal», le explicó Tomás. «Y usted, señor Cruz, está siendo citado como cómplice en un caso de intento de fraude patrimonial». «¿Fraude patrimonial?». Le mostré los documentos. «Los papeles de transferencia de propiedad que ibas a firmar para robarme mi casa, Roberto. Los papeles que tu esposa tenía escondidos en mi closet secreto». Roberto se puso pálido. «Mamá, yo puedo explicar». «Ya no hay nada que explicar. Ya tomaste tu decisión». «Pero yo no quería que llegara a esto». «¿No querías que llegara a qué? ¿A que yo me defendiera? ¿Esperabas que me quedara callada mientras me robaban mi patrimonio?». Marta se acercó a Roberto y le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza. «¿Qué te está diciendo tu esposa, Roberto?», pregunté.
Ella quiere que le diga al policía que tú tienes problemas mentales, que inventas cosas, ¿qué? ¿Y tú qué vas a decir? Roberto me miró a los ojos por primera vez en días. Vi al niño asustado que había sido, pero también vi al hombre cobarde en que se había convertido. Yo no sé qué decir, mamá. Entonces no digas nada. Tomás sacó los últimos documentos. Señor Roberto Cruz, aquí tiene su citación oficial. Tiene 3 días para presentarse en el juzgado familiar para responder por los cargos de complicidad en intento de fraude patrimonial contra un adulto mayor. Complicidad. Su firma está en los documentos de solicitud de transferencia de propiedad. Su nombre está en la solicitud de incapacidad mental de su madre. Usted autorizó el uso fraudulento de esta propiedad. Es legalmente responsable de todos los daños. Pero yo soy su hijo. Ella no puede demandar a su propio hijo. Señor Cruz, dijo el oficial de policía, la ley no hace excepciones por parentesco cuando se trata de fraude y robo. Un delito es un delito sin importar quién lo cometa. La madre de Marta empezó a llorar. Esto es injusto. Nosotros somos familia. Las familias no se demandan entre sí. Las familias tampoco se roban entre sí, respondí. Pero ustedes decidieron romper esa regla primero. Tomás revisó su reloj. Tienen exactamente 2 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Cualquier objeto que pertenezca a la señora Cruz debe quedarse aquí. El oficial supervisará el proceso para asegurar que no se lleven nada más que no les pertenezca. 2 horas, gritó Verónica. Eso es imposible. Tenemos niños, tenemos equipaje. Debieron pensarlo antes de invadir una propiedad ajena, respondió el notario. Marta se me acercó con lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura. Usted va a pagar por esto, me gritó. Va a pagar muy caro por humillarnos de esta manera. Roberto, di algo. Defiende a tu familia. Roberto me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era amor, no era respeto, no era arrepentimiento. Era resentimiento. Puro resentimiento. Mamá, ¿realmente vas a llegar hasta el final con esto? Roberto, yo ya llegué hasta el final. Ustedes me trajeron hasta aquí. Pero somos familia. ¿Familia? Repetí la palabra lentamente. ¿La familia invade casas? ¿La familia roba joyas? ¿La familia falsifica documentos médicos? ¿La familia humilla a sus ancianos en público? Nosotros solo queríamos. Ustedes querían robarme. Y yo quiero justicia. Tomás cerró su carpeta. Señoras y señores, tienen 2 horas. El cronómetro ya empezó. Vi como toda la familia de Marta corrió hacia la casa como hormigas desesperadas, recogiendo sus cosas, gritándose entre ellos, culpándose mutuamente por el desastre. Pero yo me quedé parada en mi jardín, viendo cómo se desmoronaba el plan que habían creado para destruirme. Teodora Cruz había contraatacado. Y había ganado el primer round. Las 2 horas más largas de mi vida transcurrieron como una película de drama familiar en cámara rápida. Desde la terraza de mi casa recuperada, observé cómo se desmoronaba completamente la invasión que habían planeado con tanto cuidado. La madre de Marta fue la primera en quebrar. Después de media hora llorando y gritando, se sentó en las escaleras y se negó a ayudar con el empaque. Esto es culpa tuya, Marta, le gritaba a su hija. Tú me dijiste que todo estaba arreglado. Me dijiste que la vieja había aceptado todo. Mamá, cállate y ayúdame a empacar, respondía Marta mientras tiraba ropa en bolsas de plástico con desesperación. La vieja nos tendió una trampa. Actuó como si fuera una anciana indefensa y resulta que tenía abogados y dinero guardado. Verónica grababa todo el proceso con su teléfono, pero ahora ya no eran videos celebrando su nueva casa de playa. Eran videos de humillación pública, de una familia siendo expulsada legalmente por invasores. Esto se va a hacer viral, gritaba mientras filmaba a su hermana empacando. Todo el mundo va a saber cómo nos trataron. Van a ver qué clase de persona es esta señora. El oficial de policía le quitó el teléfono. Señorita, ya le advertimos sobre grabar sin autorización durante una diligencia judicial. Si continúa,
Va a ser arrestada por obstrucción a la justicia. Los niños corrían por la casa llorando y gritando, sin entender por qué tenían que irse del paraíso donde habían estado jugando. Uno de ellos, un niño de unos 8 años, se acercó a mí. Señora, ¿por qué nos está echando? Nosotros no hicimos nada malo. Mi corazón se partió un poco. Los niños eran inocentes en todo esto. Habían sido usados como peones en el plan de sus padres. No te estoy echando porque hayas hecho algo malo, le expliqué con voz suave. Te estoy pidiendo que te vayas porque esta es mi casa, y tu familia vino aquí sin pedirme permiso. Pero mi mamá dijo que ahora era nuestra casa. Tu mamá se equivocó. Marta escuchó la conversación y se acercó furiosa. No le hable a mis hijos. Usted no tiene derecho a confundirlos más. Yo no los estoy confundiendo. Ustedes los confundieron al traerlos a una casa que no era suya. Esta casa sí es nuestra. Roberto es su hijo. Los hijos heredan de los padres. Los hijos heredan cuando los padres mueren, no cuando los padres siguen vivos y saludables. Usted ya está vieja. ¿Para qué quiere tanta propiedad a su edad? Tomás intervino. Señora, cada comentario que hace sobre la edad de mi clienta está siendo documentado como evidencia adicional de discriminación por edad y abuso psicológico contra adulto mayor. Marta se calló inmediatamente. Roberto había estado cargando maletas hacia los autos en completo silencio, evitando mi mirada. Pero cuando solo quedaba media hora del plazo, finalmente se me acercó. Mamá, tenemos que hablar. Ya no hay nada de qué hablar, Roberto. Sí lo hay. Mira, reconozco que las cosas se salieron de control. Pero podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo familiar sin involucrar abogados y policías. ¿Qué clase de acuerdo? Tú te quedas con la casa, por supuesto. Nosotros aceptamos que fue un error venir sin avisarte. Y a cambio, tú retiras todas las demandas. Y las joyas robadas. Las vamos a devolver. Todo lo que se llevó por error. Por error. Bueno, ya sabes. En la confusión del traslado, algunas cosas se mezclaron. Roberto, ¿de verdad crees que voy a aceptar que el robo de las joyas de mi madre fue un error? Mamá, no fue robo. Fue un malentendido. Y el reporte médico falso también fue un malentendido. Se quedó callado. Y la solicitud de transferencia de propiedad por incapacidad mental también fue un malentendido. Siguió en silencio. Y humillarme públicamente llamándome parásita también fue un malentendido. Eso no fui yo, fue Marta. Pero tú estabas ahí. Tú me viste ser humillada por tu esposa en mi propia casa. Y no dijiste nada. Yo no sabía qué decir. Sabías exactamente qué decir, Roberto. Sabías que tenías que defender a tu madre. Pero elegiste quedarte callado para no contradecir a tu esposa. Marta estaba estresada. Mamá. Tenía a toda su familia aquí. Los niños estaban inquietos. Y por eso tenía derecho a insultarme en mi propia propiedad. Roberto se desesperó. Está bien. Marta se portó mal. Ya lo reconozco. ¿Qué más quieres que diga? Quiero que digas la verdad. Quiero que reconozcas que planearon robarme mi casa usando documentos falsos. Quiero que reconozcas que me traicionaste por dinero. Yo no te traicioné por dinero. Lo hice por mi familia. ¿Y yo qué soy, Roberto? No soy tu familia. Sí eres mi familia, pero Marta y los niños son mi responsabilidad principal ahora. Tu responsabilidad principal es robar a tu madre. No era robar. Era asegurar el futuro de mis hijos. Destruyendo el presente de quien te dio la vida. Roberto se puso las manos en la cabeza, frustrado. Mamá, tú no entiendes. Nosotros tenemos gastos enormes. Los niños necesitan colegios privados, ropa, vacaciones. La casa de Marta necesita reparaciones. Yo trabajo día y noche, pero nunca alcanza el dinero. Y por eso decidieron que yo tenía que pagar sus gastos con mi patrimonio. Tú vives sola en un apartamento pequeño. No necesitas una casa de playa tan grande. Es un desperdicio. Ahí estaba.
La verdad finalmente había salido. Roberto no me había traicionado por amor a su familia. Me había traicionado porque pensaba que yo no merecía lo que había trabajado toda la vida para conseguir. Un desperdicio, repetí lentamente. Mamá, no lo dije con mala intención. Mis 30 años de trabajo día y noche son un desperdicio. No, pero... Mi disciplina ahorrando cada peso para construir esta casa es un desperdicio. Mamá, por favor. Mi sacrificio criándote sola después de quedar viuda es un desperdicio. Ya basta, Roberto explotó. Siempre es lo mismo contigo. Siempre recordándome todo lo que sacrificaste. Siempre haciéndome sentir culpable por tener mi propia vida. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Marta dejó de empacar para escuchar. Ahí está la verdad, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No me traicionaste por dinero. Me traicionaste porque mis sacrificios por ti se convirtieron en una carga psicológica que no podía soportar. Yo no dije eso. No hacía falta que lo dijeras. Lo acabas de gritar. Roberto se quedó parado ahí, respirando agitadamente, con la cara roja de la vergüenza y la rabia. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, hijo?, le pregunté. Que si me hubieras pedido ayuda directamente, yo te habría ayudado. Si me hubieras dicho que tenías problemas económicos, habríamos encontrado una solución juntos. Pero preferiste conspirar a mis espaldas, humillarme públicamente, y tratar de robarme usando la ley. Mamá. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué elegiste el camino más cruel? ¿Por qué? Porque sabía que ibas a decir que no. ¿Cómo lo sabías si nunca me preguntaste? Porque tú siempre has sido muy apegada a tu dinero. Muy controladora con tu patrimonio. ¿Controladora? Roberto, yo te pagué la universidad. Te compré tu primer auto. Te presté dinero para el enganche de tu casa. Te he ayudado económicamente decenas de veces en tu vida adulta. Pero siempre con condiciones. Siempre recordándome que era tu dinero, que era tu sacrificio. Finalmente entendí todo. Roberto no me había traicionado por codicia. Me había traicionado por orgullo. Su orgullo masculino no podía soportar seguir dependiendo económicamente de su madre anciana. ¿Sabes qué, Roberto?, le dije finalmente. Tienes razón. Debí haberte obligado a ser más independiente desde más joven. Debí haberte dejado resolver tus propios problemas en lugar de siempre rescatarte. Mamá, yo no. Pero es muy tarde para cambiar el pasado. Y ahora vas a tener la oportunidad de ser completamente independiente. Porque de ahora en adelante, vas a resolver todos tus problemas económicos sin mi ayuda. Tomás revisó su reloj. Señores, quedan 10 minutos. La estampida final fue caótica. Marta gritando órdenes, los niños llorando, Roberto cargando las últimas maletas con cara de derrota total. Cuando finalmente todos estuvieron en sus autos, Marta bajó la ventanilla y me gritó una última amenaza. Esto no se va a quedar así, vieja amargada. Vamos a apelar. Vamos a probar que usted está loca. Adelante, le respondí calmadamente. Mi abogado los estará esperando. Los autos se alejaron levantando polvo en mi entrada. Roberto fue el último en irse. Me miró por el espejo retrovisor, pero yo ya había volteado la espalda. Tomás se acercó. ¿Cómo se siente, señora Cruz? Cansada, respondí honestamente. Pero libre. Libre. Libre de tener que fingir que somos una familia feliz. Libre de tener que disculpar la traición con el amor maternal. Libre de pretender que esto se puede arreglar con perdón y olvido. El oficial de policía se despidió. El notario terminó sus documentos. Tomás me entregó las llaves de mi propia casa. Señora Cruz, su casa ha sido oficialmente recuperada. Subí las escaleras de mi terraza y me senté en mi silla favorita. Por primera vez en una semana, estaba sola en mi propio hogar. Pero todavía faltaba el último acto de esta obra. Una semana después del desalojo, mi casa de playa había recuperado su paz original. Había contratado un servicio de limpieza profesional por $300 para borrar todo rastro de la invasión. Los olores extraños habían desaparecido, las manchas estaban limpias,
y mis muebles volvían a estar en sus lugares correctos. Pero la verdadera justicia apenas estaba comenzando. Tomás me llamó el viernes con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en semanas. Señora Cruz, tengo novedades importantes. El doctor que firmó el reporte falso de demencia ha sido suspendido por el colegio médico. La investigación reveló que había firmado al menos 12 reportes similares a cambio de dinero en efectivo. ¿Y las consecuencias legales para Roberto y Marta? Ah, eso es lo mejor. El fiscal decidió proceder con cargos criminales por fraude patrimonial y conspiración. No es solo un asunto civil ahora. Es un caso penal. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que pueden enfrentar tiempo en cárcel si son encontrados culpables. Y también significa que todos los gastos legales que han tenido que pagar han sido enormes. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Era Verónica, la hermana de Marta, llorando al teléfono. Señora Teodora, por favor, necesitamos hablar. Marta está desesperada. Roberto ha gastado más de $15,000 en abogados y todavía no terminan los procesos legales. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nosotros queremos pedirle perdón. Queremos arreglar las cosas. ¿Ustedes quieren arreglar las cosas, o ustedes necesitan que yo retire las demandas porque se están quedando sin dinero? Señora, por favor. Marta tiene niños que mantener. Roberto puede perder su trabajo si esto se hace público en su oficina. Debió pensar en sus niños antes de planificar robarme. Y Roberto debió pensar en su trabajo antes de falsificar documentos médicos. Pero usted ya recuperó su casa. Ya ganó. ¿Por qué seguir castigándonos? Porque recuperar mi casa no borra la humillación. No devuelve las joyas robadas. No elimina el daño psicológico de ser traicionada por mi propio hijo. Las joyas las podemos devolver. Están en casa de mi mamá. ¿Las joyas que se llevaron por error? Las joyas que robaron accidentalmente durante la confusión del traslado. Señora, por favor. Verónica, dile a tu hermana que si quiere hablar conmigo, que venga personalmente. Y que traiga todas las joyas robadas. Colgué el teléfono sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción venía de ver cómo se desmoronaba el plan que habían diseñado para destruirme. La tristeza venía de saber que mi relación con Roberto estaba probablemente terminada para siempre. 2 días después, Marta apareció en mi puerta. Venía sola, sin Roberto, con una bolsa en la mano y los ojos hinchados de tanto llorar. Doña Teodora, vine a devolverle sus cosas y a pedirle perdón. Entra. Se sentó en mi sala como una niña regañada. Puso la bolsa sobre la mesa y empezó a sacar mis joyas una por una. Aquí están los aretes de perlas. Aquí está el reloj de oro. Aquí están las monedas de plata. Y aquí está el collar que también se llevamos por error. Por error. Señora, la verdad es que yo las tomé. Pero no era para robarlas. Era para venderlas si necesitábamos dinero urgente. Para venderlas. Nosotros tenemos muchas deudas. Roberto perdió dinero en unas inversiones malas el año pasado. Tenemos la hipoteca atrasada, las tarjetas de crédito al máximo, los niños necesitan colegio. Y por eso decidieron robarme. No era robar. Era pedirle ayuda de manera indirecta. Invadiendo mi casa y humillándome públicamente. Marta empezó a llorar. Señora, yo reconozco que me porté mal. Muy mal. Pero estaba desesperada. Cuando Roberto me contó que usted tenía esta casa tan hermosa y que casi nunca la usaba, yo pensé que tal vez. Pensaste que podías quitármela sin preguntarme. Yo nunca quise quitársela. Solo quería usarla mientras usted no estuviera. Y después, cuando vimos lo cara que era mantener 2 casas, pensamos que tal vez sería mejor que la casa fuera oficialmente de Roberto para evitar problemas legales en el futuro. ¿Problemas legales? Marta, ustedes crearon los problemas legales al falsificar documentos médicos. Eso fue idea del abogado barato que consultamos. Él nos dijo que era la forma más rápida de transferir propiedades entre familia. Un abogado les recomendó cometer fraude.
Él dijo que no era fraude si era entre familia directa. Me quedé callada un momento, procesando el nivel de ignorancia e ingenuidad que habían demostrado. Habían arruinado sus vidas financiera y legalmente porque siguieron el consejo de un abogado corrupto de quinta categoría. ¿Dónde está Roberto?, pregunté. Él no quiso venir. Dice que usted ya no es su madre. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Pero también me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Él dice que yo ya no soy su madre. Sí. Dice que una madre verdadera no denunciaría a su propio hijo. Que usted eligió el dinero por encima de la familia. ¿Y tú qué piensas, Marta? Yo pienso que nosotros empezamos todo esto. Pero también pienso que usted llevó las cosas demasiado lejos. Podríamos haber resuelto todo en familia, sin abogados ni policías. ¿Cómo podríamos haberlo resuelto en familia si ustedes nunca me dijeron la verdad? Si me mintieron, me engañaron, y planearon robarme a mis espaldas. Pero somos familia, señora. Las familias se perdonan. Las familias se respetan, Marta. Y ustedes me faltaron al respeto de todas las maneras posibles. Marta se secó los ojos y me miró directamente. ¿Qué necesito hacer para que usted retire las demandas? ¿Realmente quiere saberlo? Sí. Quiero que Roberto venga aquí personalmente y me pida perdón. No a ti, no por teléfono. Que venga y me mire a los ojos y reconozca todo lo que hizo mal. Él no va a venir. Está muy orgulloso. Muy orgulloso para pedir perdón a su madre, pero no muy orgulloso para tratar de robarle a su madre. Señora, él se siente traicionado por usted también. Traicionado por defenderme de sus ataques. Traicionado porque usted eligió los abogados por encima de la familia. Me reí. No pude evitarlo. Me reí con una carcajada amarga que me salió del alma. Marta, ¿tú realmente crees que yo elegí los abogados por encima de la familia? No fue así. Yo elegí la justicia por encima de la traición. Elegí la dignidad por encima de la humillación. Elegí la verdad por encima de las mentiras. Pero éramos familia. ¿Familia? Las familias se cuidan entre sí. Ustedes trataron de destruirme. Marta se levantó para irse. Entonces no hay manera de arreglar esto. La manera de arreglar esto era no hacerlo desde el principio. Después de que se fue, me senté en mi terraza viendo el atardecer sobre el mar. Las olas golpeaban la orilla con su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en tierra firme. Una semana después, Tomás me llamó con las noticias finales. Señora Cruz, Roberto y Marta aceptaron un acuerdo de culpabilidad. Van a pagar una multa de $25,000, van a hacer 200 horas de servicio comunitario cada uno, y van a estar en libertad condicional por 2 años. Nada de cárcel. No, pero van a tener récord criminal permanente. Y el reporte falso del doctor ha sido anulado oficialmente. Su capacidad mental está completamente limpia legalmente. ¿Y los gastos legales? Ellos han gastado más de $30,000 en abogados defensores. Entre las multas y los gastos legales, les costó más de $50,000 tratar de robarle su casa. $50,000. Casi la mitad del valor de mi casa. Habían perdido más dinero tratando de robarme de lo que habrían podido ganar si hubieran tenido éxito. Esa noche, sola en mi casa recuperada, hice un balance de todo lo que había pasado. Había perdido a mi hijo. Esa era la verdad más dolorosa. Roberto había elegido el resentimiento por encima del arrepentimiento, el orgullo por encima del perdón. Pero había ganado algo más valioso: mi dignidad, mi independencia, y la confirmación de que Teodora Cruz seguía siendo una mujer fuerte, inteligente y capaz de defenderse de cualquier amenaza. Mis 70 años no me habían convertido en una anciana indefensa. Me habían convertido en una mujer sabia con recursos, contactos y la determinación de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Al mes siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho: contratar una empleada doméstica de tiempo parcial para que cuidara la casa cuando yo no estuviera. No porque no pudiera hacerlo yo misma, sino porque quería asegurarme de que nunca más nadie pudiera invadirla sin mi conocimiento. También cambié todas las cerraduras,
instalé cámaras de seguridad y actualicé mi testamento para dejar la casa a obras de caridad en lugar de a Roberto. Si él quería independencia económica total, la iba a tener. 6 meses después, recibí una carta de Roberto. Una carta, no una llamada. Ni siquiera había tenido el valor de hablarme directamente. Mamá, espero que estés bien. Los niños preguntan por ti. Marta y yo hemos aprendido nuestra lección. Tal vez algún día podamos volver a ser una familia. No respondí la carta. Las familias verdaderas no se traicionan por dinero. Las familias verdaderas no humillan a sus ancianos. Las familias verdaderas no planifican robos usando documentos falsos. Roberto había decidido que el dinero era más importante que su madre. Yo había decidido que mi dignidad era más importante que su perdón. Cada uno vivió con las consecuencias de sus decisiones. Yo viví en mi casa de playa, libre, independiente y en paz. Ellos vivieron con deudas, récord criminal y la vergüenza social de haber tratado de estafar a una anciana de 70 años. La justicia silenciosa había triunfado. Y Teodora Cruz había demostrado que subestimar a una mujer mayor era el error más caro que se podía cometer.